Gracias. En ese sentido, ya en esta parte, son 5 instituciones, les mencionaba, que han pedido participar. Las voy a mencionar, que es la Defensoría del Pueblo de España, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el Defensor del Pueblo andaluz y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Entonces, en ese orden se darían las exposiciones. Se tiene previsto un periodo de 15 minutos por exposición como máximo. Yo voy a tener que un par de minutos antes avisar que ya se está acabando el tiempo para poder ser estrictos y que todas las instituciones puedan intervenir. Se ha previsto una etapa de preguntas, porque también es importante si tienen algunas dudas o sugerencias. Entonces, pero para hacer más ágil este tema, ya que son 5 las instituciones participantes, les pediríamos que puedan registrar sus preguntas a través del chat. Entonces, de manera de que si estas preguntas se repiten, podemos agruparlas y hacer preguntas genéricas por cada institución. Y ya si ustedes tienen mayor deseo o detalle, también les podríamos pedir a las instituciones que nos puedan compartir sus exposiciones o los documentos que utilicen de apoyo para sus exposiciones, ¿no? Entonces les pediría que todas las preguntas se pudieran hacer a través del chat, de esa manera, en cada una de las exposiciones, y ya en la parte final, cuando termine la última, nosotros las vamos a organizar y las vamos a presentar a cada institución para que puedan compartirnos sus respuestas. Recordarles también que a través del chat se ha enviado el formulario de registro de asistencia. Eso es importante para poder indicar y elaborar el registro de asistencias del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio. Voy a dejar la palabra a la doctora Teresa Jiménez Becerril, adjunta primera del Defensor del Pueblo de España, para que nos pueda compartir su exposición sobre residencias para personas mayores. Bueno, buenas tardes desde aquí, buenos días para ustedes, los que estéis más allá del Atlántico. Es un placer poder compartir con ustedes esta reflexión, ¿no? Estos puntos para hablar sobre un problema tan importante como la atención a personas mayores, pero en este caso concreto referido a los centros residenciales. Yo creo que llegar a una edad avanzada no puede convertirse en una circunstancia que menoscabe la plena ciudadanía ni la dignidad de las personas reconocidas, por ejemplo, en el orden constitucional español. El envejecimiento de la población y la capacidad de respuesta a esta situación por parte de las administraciones, especialmente en materia de atención residencial, siempre ha estado muy presente en las actuaciones del Defensor del Pueblo de España, y más como consecuencia de la pandemia. Durante esta crisis sanitaria están siendo especialmente duras las experiencias con personas mayores que se encuentran en centros residenciales y la de su familia. Afortunadamente ha mejorado mucho, pero al principio, durante el año 20 y 21, pues han sufrido muchísimo, ha habido muchos fallecidos y también la familia, el desamparo, el no poder estar cerca de ellos, y en estos casos el no saber también cómo actuar por parte de muchas de los empleados, de los cuidadores, de las personas que trabajaban en estas residencias, porque difícilmente se estaba preparado para algo así. En 2020 y el 2021 esta institución, por tanto, a raíz de todo este panorama, recibió el testimonio de muchísimas personas enormemente preocupadas por la situación de sus familiares residentes en un centro de mayores. El Defensor del Pueblo fue de oficio y, como consecuencia de la presentación de quejas también de carácter individual o colectivo, viene examinando desde hace tiempo la atención que se presta a los usuarios de los centros residenciales en todo el territorio nacional. Desde el 2017, la institución ha dado prioridad a los derechos de los mayores en la residencia. A finales de ese año se inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas de España, y en el informe anual del 2018 se plasmaron las conclusiones de carácter general derivadas de estas actuaciones, tras recabar y analizar la información sobre la situación de la atención residencial
que remitieron las conserjerías competentes, ¿no?, de cada región, de cada comunidad. Dicho análisis continuó a lo largo también del 19 y así se refleja en el informe anual correspondiente, del cual se ha publicado una separata, o sea, una parte especial que se llama Atención a Personas Mayores y Centros Residenciales, y está disponible en la web institucional del defensor por si a ustedes les interesa consultarlo. En ambos informes hay conclusiones muy relevantes para el legislador estatal, autonómico y también para las autoridades autonómicas. ¿Y de qué hablan? Pues hablan sobre recopilación de datos, dispersión normativa, suficiencia de plazas y listas de espera, también ratios de personal de atención directa, cualificación del personal, que consideramos muy importante, asistencia sanitaria, inspecciones, sujeciones físicas e ingresos involuntarios, aspectos todos ellos directamente relacionados con la prevención de la vulneración de los derechos humanos. En síntesis, con el fin de reforzar la garantía de los derechos de los mayores en la residencia, el Defensor del Pueblo proponía reformas normativas que implicaban una mayor dotación de personal y una mejora de su formación. También el refuerzo de la asistencia sanitaria, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de ese sector. Procede subrayar ahora dos de esas conclusiones. Las comunidades autónomas deben reforzar los servicios de inspección para que estén suficientemente dotados y puedan llevar a cabo... Espera que me paro un segundo porque tengo un ruido que... Sí, por favor, si pudieran apagar sus micrófonos. Ahora. Bueno, que un refuerzo, digo, por parte de las comunidades autónomas, refuerzo de la asistencia sanitaria y una mayor capacidad inspectora de las administraciones. Procede a subrayar ahora dos de esas conclusiones. Las comunidades autónomas deben reforzar los servicios de inspección para que estén suficientemente dotados y puedan llevar a cabo su función de forma eficaz, vigilando que los centros mantengan los requisitos exigidos para el funcionamiento y la calidad del servicio de atención residencial de mayores. Es recomendable que se aprueben planes periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas. Para mejorar la calidad asistencial de las personas mayores dependientes, el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia ha de estudiar y revisar el alza de las ratios mínimas de personal de atención directa. Hay razones para pensar que no son ya suficientes, dado que los usuarios con dependencia son más y su dependencia cada vez es mayor y que son claves para una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos. Las ratios, deben establecerse por categorías profesionales. Es necesario además que las administraciones se impliquen en garantizar que el personal responde a la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones. Estas conclusiones encuentran su razón de ser en la escasez de medios y de personal de muchos de los centros residenciales para personas mayores que se reparten por la geografía nacional. Tenemos problemas estructurales frente a los que pretendía alertar el Defensor del Pueblo, que se han dejado ver con toda su crudeza en la crisis del COVID. Por eso es preciso reconocer también el enorme esfuerzo que han realizado los trabajadores del sector de la atención residencial a personas mayores en circunstancias y condiciones muy complejas, al igual que los sanitarios. Ante la llegada de la pandemia, la dramática situación vivida en muchos centros residenciales refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción. Al tratarse de un modelo puramente asistencial, no estaban preparados los centros residenciales para actuar como centros sanitarios y con una rapidez tan grande, sino más como de atención, como he dicho, puramente asistencial. Entonces, durante estos años hemos estado en estrecha comunicación con las administraciones públicas competentes y de la información recibida a base de las contestaciones que se nos hace a las quejas y de nuestras preguntas, se desprende la existencia de un acuerdo unánime
sobre la conveniencia de revisar el modelo convencional de atención residencial, debiendo trabajarse una línea de cambio para establecer nuevos modelos de convivencia colectiva, atendiendo siempre a las características y necesidades de los usuarios y a la mejor gestión de los recursos materiales, en el que haya una mayor coordinación entre el ámbito sanitario y el social, porque hasta ahora yo creo que existía o se había dejado un poco ir o no parecía tan importante esa coordinación entre el sistema sanitario y social, que con el COVID se ha visto más que necesario. En general, se comparte la necesidad de ir hacia un sistema que promueva como modelo la atención centrada en la persona, con un enfoque menos institucionalizado y que permita flexibilidad para una provisión de servicios que proporcione apoyos personalizados en el contexto de proximidad de las personas. Y finalmente, precisamente y recientemente, el Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado un nuevo modelo de residencias para personas mayores, que fijará un máximo de plazas, una atención más personalizada y que mejorará la coordinación con el sistema sanitario. Desde el Defensor del Pueblo haremos un estrecho seguimiento de esta implantación y os tendremos al corriente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Jiménez Becerril, por compartirnos su información. Dado que ustedes no han usado el tiempo máximo, hay una pregunta que está en el chat, me voy a permitir hacerles, sí. Junto con otra también que tenemos desde la institución. La primera está referida a si los centros residenciales son dependientes del gobierno o son de iniciativa privada o de organizaciones civiles. La mayoría, sí. Bueno, la mayoría de los centros, muchos, dependen también de las comunidades autónomas, porque en muchos casos hay mucha parte de la sanidad está transferida y se trabaja en coordinación con las comunidades autónomas. De hecho, por eso cuando se hacen las entrevistas o cuando se pregunta para ver cómo se va a actuar, se trabaja en estrecha coordinación con las comunidades autónomas. Pero también los centros, ya sean, aquí también está, van a hablar ahora y han pedido la palabra de la Defensoría del Pueblo Andaluz. Yo soy de Sevilla, con lo cual soy también andaluza y os saludo a las dos. Y ellos también explicarán sobre este tema. Pero, por ejemplo, también hay residencias, hay de todo tipo, o sea, hay residencias que dependen directamente del Servicio Nacional, pero hay muchas residencias que son privadas o que son también mixtas, que están con dinero público, pero también tienen doble gestión. Yo, en ese sentido, si quieren, porque yo había preparado una explicación como más general, pero sobre este tema, como yo estoy también en el área de sanidad y asuntos sociales, podemos hacer un pequeño cuadro, resumen, sobre ese tema y mandarlo, y una cosa que yo propongo también que sería útil para todo nuestro trabajo, es que se compartan documentos que creemos que son principales sobre funcionamiento y, por ejemplo, una respuesta adecuada o exacta, ¿no?, sobre este tema, pues se la podemos contestar un poco por escrito, como está, sin que sea muy pormenorizada. Si luego ustedes quieren saber por regiones o cosas, pues también nos lo pueden pedir, pero de momento se lo damos generalizado. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta que realiza Nessie, ¿puede por favor repetir el nombre del informe y dónde está publicado? Sí. El informe se llama, se publicó en el 19 del informe anual del 2019. El Defensor del Pueblo de España todos los años presenta, porque nosotros somos comisionados de las Cortes, o sea, del Congreso y Senado de las Cortes de España, y se presenta en las Cortes, ya sea Congreso como el Senado, se presentan unos informes
de todas las áreas, ¿no? Hay 6 áreas aquí, seguridad y justicia, sanidad, asuntos sociales, educación, cultura, deporte, empleo público y luego medio ambiente, economía y hacienda, inmigraciones. Y este informe recoge pues todo ya sean actuaciones de oficio, como respuestas a las quejas, como los problemas más grandes que se han visto ese año en todas las áreas. Y entonces, en el 2019, ese informe hablaba de todo este tema, pero también se ha publicado una separata, quiere decir, se ha hecho un librito, un informe aparte, ¿no? Que se llama Atención a Personas Mayores, centros residenciales, y está disponible en nuestra web. Y aparte de eso, hay también otros informes pequeños y aparte de los informes grandes que hablan de salud mental, de muchas otras cosas y que atañe a las personas mayores. En este caso, en mi intervención he citado centros residenciales porque era de lo que iba a hablar hoy, pero si se meten en la página del defensor y seguramente ponen el tema, informes y tal, pues tienen bastante información. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el chat acaban de enviar el enlace al documento. Se acaba de enviar, así que quienes desean consultarlo pueden verlo en este momento. En realidad, y también en ocasión de su comentario quiero precisar que algunas instituciones que se disculparon, se excusaron de exponer el día de hoy, nos compartieron algunos documentos que han venido trabajando en la temática. Entonces, nosotros vamos a compartir esa información con todo el grupo de trabajo. Si alguna otra institución tiene información o documentos que también desea compartirlos, pueden enviarlo a mi correo electrónico, que también para poder compartirlos con todo el grupo de trabajo sin ningún inconveniente. Ahora, en este punto me permito hacer un pequeño paréntesis, ya que la persona que nos está apoyando con el tema de la plataforma se va a retirar en un momento. Vamos a seguir con el apoyo de otra persona, pero como es la persona que nos va a ayudar con la captura de pantalla, con la toma de la fotografía, quisiera por favor pedirles que puedan prender sus cámaras en solo unos minutos para poder realizar, porque la persona se va a tener que retirar. Les vamos a dar unos minutitos para que puedan, un par de minutos para que puedan organizarse y pedirle a André, por favor, que nos puedas dirigir. Claro, Liz. Listo, muy bien. Si están todos activados, por favor, mirar a la cámara fijamente y en 3 segundos haré la captura. Van a ser unos 10 segundos que quisiera que puedan mantener la mirada, ¿de acuerdo? Para hacer varias capturas. Un segundito, André, por favor, si nos pudiéramos esperar un ratito más, porque creo que algunas personas están encendiendo su cámara. De acuerdo. Listo, creo que serían todos, ¿no? ¿Más personas? André, discúlpame, por favor. Creo que hay varios que estamos desenfocados. Nos das un segundo para... De acuerdo, esperamos. María Pastor, quizás puedas tornar un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahí está, perfecto. Perfecto, yo soy igual. No sé si hay alguien más que listo puedas ver. ¿Sí? Todos estamos encuadrados, marcados, ¿sí? Ya. Sí, los vemos bien. Ya, de acuerdo. Perfecto. Gracias. Hacemos el registro en 3, 2, 1. Va. Sigan, por favor. En la misma ONG. Hacer la segunda captura. Y una tercera captura. Un momento, por favor. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, André. Gracias. Perfecto, entonces, continuando con las exposiciones, ahora damos pase a la doctora Gisela Arias González, defensora delegada para la niñez, la juventud y el adulto mayor de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Listo, bueno, muchísimas gracias. Quisiera saber si allí se está viendo la presentación. Sí se puede ver, sí. Listo. Bueno, quiero en primera instancia transmitirle a todos y a todas un saludo muy especial del Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Asís.
Agradecemos la invitación que nos han hecho para presentar este protocolo defensorial para la verificación de los derechos humanos de las personas mayores en centros de larga estancia que hemos construido en la Defensoría del Pueblo, y celebrar pues la existencia, conformación de este grupo, desde donde estamos seguros podemos de una manera colaborativa construir herramientas de trabajo que ayuden a todas las defensorías del pueblo en su propósito de garantizar y defender los derechos humanos, en especial de las personas mayores. Sobre este documento, en esta reunión también está conectada Lucía Riaño. Ella es asesora de esta delegada y participó en el proceso de redacción del protocolo. Fue una líder en todo el ejercicio de recolección de la información en campo y luego de la escritura, de la estructuración del documento que les vamos a presentar. Así que, Lucía, por favor, en cualquier momento que creas pertinente hacer un comentario, a bien, hazlo. ¿Por qué en la Defensoría del Pueblo de Colombia decidimos construir un protocolo de verificación de derechos en centros de larga estancia? En primer lugar, porque consideramos que no existe información amplia y suficiente sobre la situación de los derechos de las personas mayores que viven en centros de larga estancia. En nuestro país no hay un sistema de información o un registro unificado de la existencia y del funcionamiento de la operación de estos centros, y eso dificulta poder tener un panorama completo de lo que pasa allí y de los estándares en función de la garantía de los derechos. No sé, asimismo, la Defensoría ha conocido a través de nuestras oficinas en todo el país casos de flagrantes vulneraciones a los derechos de la población que vive en estos centros. En tercer lugar, la voz de las personas mayores, incluso de aquellas que no viven en los centros, no es normalmente escuchada, y por eso para la Defensoría era muy importante poder generar una herramienta de trabajo que nos permitiera escucharlos y escucharlas, recibir sus sentires, sus opiniones, sus experiencias y sus comentarios sobre el funcionamiento de estos espacios. Y además, pues porque en cumplimiento de nuestro mandato, nosotros estamos llamados a conocer todas estas situaciones, a visibilizar las problemáticas que se presentan en los centros relacionados con la protección de los derechos humanos y a exigir de las autoridades del nivel nacional y del nivel territorial la adopción de acciones concretas que resuelvan estas situaciones de inobservancia o de vulneración que nosotros hemos conocido y encontramos en estos centros. Este es un proceso que comenzó, la elaboración de este documento comenzó el año pasado con la siguiente pregunta de investigación. ¿Constituyen los centros de larga estancia en Colombia espacios adecuados para la garantía y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores que allí residen? Y sobre la base de esta pregunta de investigación, nosotros nos propusimos que el protocolo y el ejercicio de elaboración de este protocolo nos sirviera para revisar la normatividad internacional y nacional sobre esta materia, los lineamientos, directrices y estándares que se refieren de manera concreta al funcionamiento de los centros de larga estancia. Y vale aquí mencionar que en el caso colombiano, por ejemplo, no existe desde el Ministerio de Salud o desde alguna otra entidad del nivel nacional lineamientos concretos o estándares del funcionamiento de estos espacios. Por eso nuestro protocolo de alguna manera aporta a través de la revisión de todos estos estándares internacionales en materia de atención de personas mayores, un insumo relevante para que el gobierno nacional pueda definir esos estándares de funcionamiento de los centros. Es preciso mencionar en este punto que el gobierno colombiano presentó este año una política nacional de envejecimiento y vejez, y que uno de los objetivos de las metas allí trazadas es justamente la producción de estos estándares.
El segundo propósito de la investigación que adelantamos para construir el protocolo era recoger a través de una muestra geográfica no representativa por conglomerados la voz de las personas mayores que residen actualmente en centros de larga estancia. En tercer lugar, elaborar e implementar el protocolo para la verificación de derechos de las personas mayores en estos centros. Este era el producto final del proceso de investigación que adelantamos. Y elaborar un plan de presentación de este protocolo que permita conocer y apropiarlo a nivel territorial, a nivel de las defensorías territoriales. Para construir el protocolo nosotros realizamos 11 visitas a centros de larga estancia de distintas ciudades del territorio colombiano. Allí procuramos hacer una selección geográfica que permitiera la mayor representatividad de los territorios del país y visitamos centros de larga estancia de carácter público y 2 centros de larga estancia de carácter privado. Cada una de estas visitas fue planeada, programada, fueron diseñados unos instrumentos de recolección de información aplicados durante los procesos de revisión in situ que realizaron funcionarios de la Defensoría. Ya voy a entrar en detalles sobre eso y aquí pueden ustedes apreciar algunas fotografías del trabajo que realizamos y en particular de esos espacios de diálogo y conversación que tuvimos con las personas mayores y con otros actores relevantes como los administradores del centro, las secretarías de salud y otros. ¿Qué encontramos? En estas visitas nosotros pudimos evidenciar en algunos casos hacinamiento habitacional, más personas mayores en menos espacios para dormir, deficiencias en la infraestructura y en el mobiliario que dificultan en muchos casos la movilidad reducida que tienen muchas de las personas mayores. Encontramos minutas alimentarias sin diferenciación étnica ni por requerimientos de salud. Encontramos también en algunos casos trato desinteresado y en algunas ocasiones hostil o violento contra las personas mayores por parte de los administradores del centro o de las personas que prestan servicios allí. Encontramos que se ha formulado de manera predominante reglamentos y no manuales de convivencia sobre la base de acuerdos con las personas mayores, sino estándares de conducta impuestos, no negociados o construidos con las personas que viven allí. Y un asunto de mucho interés para la Defensoría es que en ninguno de los centros que visitamos se reconoce el ejercicio libre de la sexualidad de las personas mayores. Quiero contarles un poco cómo fue el proceso de construcción de este documento que hemos dividido en 4 grandes etapas. En la primera de ellas nosotros nos demoramos de abril a junio del año pasado. Allí elaboramos una ficha de investigación que fue aprobada por la Vicedefensoría de Colombia. Hicimos una microplaneación de todo el proceso de investigación, definimos la estructura, revisión documental y hicimos un análisis de la normativa nacional e internacional disponible sobre la materia. En una segunda etapa, que nos tomó de julio a agosto del año pasado, nosotros diseñamos y aplicamos instrumentos para recoger la información de las visitas en terreno que estuvimos realizando a distintos centros de larga estancia, en especial los instrumentos en los que íbamos a recaudar la voz, la experiencia de las personas mayores que habitan allí. Yo quisiera aquí señalar que en esto tratamos de ser lo más pedagógicos posibles, de entender la visión de las personas mayores que viven en estos centros, de adaptarnos a sus voces, a sus necesidades, a sus intereses, a sus maneras de entender y de comunicar para poder ser lo más fidedignos en la representación de sus voces dentro del protocolo. En tercer lugar, y esto nos tomó de octubre a enero de este año, nos dedicamos a hacer todo el proceso de redacción de ese protocolo
Y en cuarto lugar, de febrero a junio de este año, ajustamos el protocolo a las observaciones del comité editorial, que es una instancia interna de la Defensoría de Revisión de todos los textos. Finalmente lo presentamos en junio, de este año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Esta es la portada de nuestro protocolo y en el link que aparece aquí en pantalla ustedes pueden consultar el texto que ya está publicado. Vamos a dejar en el chat de esta reunión el link para que cualquier persona lo pueda consultar. Este es el índice de nuestro protocolo, que tiene un objetivo muy específico, que es el de verificar la garantía de los derechos humanos de las personas mayores que residen en centros de larga estancia e identificar vulneraciones o riesgos de vulneración de sus derechos con el propósito de hacer las advertencias y las denuncias o de interponer los requerimientos que sean necesarios, así como elaborar recomendaciones a los actores involucrados en el funcionamiento de los centros. Este protocolo tiene la siguiente estructura, está dividido en 4 grandes capítulos. En el primer capítulo, que es descriptivo del propósito del protocolo, nosotros hablamos del objetivo y de la justificación del mismo. En el segundo presentamos el contexto, unas definiciones básicas sobre todo el proceso de envejecimiento y vejez y sobre los servicios de los centros de larga estancia, y un contexto breve demográfico sobre la vejez en Colombia. El tercer capítulo, que es el protocolo en sí mismo, entonces está dividido en unas fases. La fase de alistamiento, la fase de la visita defensorial, la fase del informe de la visita y la fase de acciones a seguir. Es importante aclarar en este punto que este protocolo es una herramienta para el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Entonces, quienes aplican estos protocolos son los funcionarios de la Defensoría de todo el país que visitan los centros de larga estancia, públicos o privados, y verifican cada uno de los elementos que nosotros hemos señalado en el protocolo como indispensables para garantizar una vida digna en condiciones humanas a las personas que viven en los centros. Y en el último capítulo hay unas herramientas complementarias que corresponden al marco normativo y a la definición de las competencias institucionales en el funcionamiento y la operación de los centros. Anexo al protocolo pues se encuentran todos los formatos que el funcionario de la Defensoría debe diligenciar durante la visita a los centros de larga estancia. Hemos diseñado una estrategia para difundir este protocolo dentro de la Defensoría del Pueblo, generar conciencia sobre la importancia de esta herramienta para el trabajo que hacemos de verificación de los derechos, que comenzó con un lanzamiento, pues el ejercicio que les comenté que hicimos con el Defensor del Pueblo el pasado 15 de junio. Ahora vamos a empezar unas jornadas de difusión y de apropiación del protocolo en cada una de las 42 defensorías regionales que tiene la Defensoría del Pueblo de Colombia. Es un espacio de transferencia metodológica en donde el nivel central le explica a las defensorías regionales qué es el protocolo, cuál es su propósito, cómo se utilizan cada una de las herramientas allí contenidas, cómo se diligencian los formatos y luego cómo se realiza el reporte de la información obtenida para definir las acciones defensoriales que se van a implementar en caso de haber encontrado situaciones de inobservancia o de vulneración de los derechos. Y por último, pues empezará la fase de implementación, ahora sí de aplicación de este instrumento a través de visitas masivas en todo el país a los centros de larga estancia. Aquí, pues, más imágenes de ese ejercicio tan valioso y tan importante que fue la construcción del protocolo para Colombia. Está a disposición de todos ustedes. Creemos que se trata de una herramienta muy importante, novedosa en el caso colombiano, que aporta definitivamente al ejercicio de verificación de la garantía de los derechos de las personas mayores. Muchísimas gracias, Liz, por el espacio
y estamos abiertos a responder cualquier pregunta que surja sobre el tema. Muchas gracias, doctora Arias, por compartirnos tan importante información. Yo me permito hacer una pregunta respecto a la naturaleza de los establecimientos de larga estancia en Colombia, es decir, si son de públicos, si son privados, ustedes cómo han diseñado, digamos, las intervenciones cuando se trata de privados, tal vez un marco normativo les permite la intervención, de qué manera tal vez nos pudiera compartir esos aspectos. Bueno, ¿alguna pregunta adicional o la respondo de una vez? A ver, ¿alguna otra institución desea hacer alguna pregunta? La señora Alma Carmona, sí. Sí, a mí me parece muy importante escuchar las voces de ellas y ellos. Creo que son los principales actores y no podríamos estar haciendo ningún documento, ninguna visita, ninguna acción sin tomar en cuenta su punto de vista, su opinión. La pregunta entonces es, aparte de la hoja rotafolio que hemos visto que está en una de las diapositivas, que está del lado, bueno, de mi pantalla sería del lado derecho, ¿qué otras digamos, opiniones tuvieron las personas mayores en relación a la consulta? Eso me interesa muchísimo porque en lo que se ve en la hoja rotafolio es como que aumentar el número de visitas, decía ahí uno que otro fritito, creo, algo así, y que se les diera los alimentos suficientes a aquellas personas que lo requirieran. Sin embargo, creo que las personas mayores tienen muchos temores, muchas dudas, muchas inquietudes todavía, ¿no? Esta parte de la sexualidad me llama mucho la atención y bueno, mi duda de ser posible, pues sería encaminada a eso, a la consulta que les hicieron a ellos, ¿no? Como pienso yo con la técnica de grupos focales, no lo sé, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, básicamente son esas dos preguntas, doctora. Perdóname, por favor. Una pregunta Sí, doctora. muy precisa. Relación con los familiares de las personas que están allí. ¿También se estableció en este protocolo en algún momento, teniendo en consideración que la institucionalidad, digamos, sería la última ratio en este tema? Muchas gracias. Y solo un punto adicional, acaban de escribir por el chat, desean saber cuántos establecimientos son públicos. Listo, bueno, pues a todos muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera que nos hacía Liz sobre si se aplica el mismo protocolo a los centros públicos o privados, la respuesta es sí. Como yo les mencioné en el principio de la presentación, para la elaboración nosotros consultamos 9 centros públicos y 2 centros privados. En Colombia, eso también lo mencionaba durante mi presentación, no existe un registro único de todos los centros de larga estancia que funcionan en Colombia. La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la necesidad de que ese inventario se pueda construir y que se puedan aplicar protocolos de verificación estandarizados en cada uno de ellos, requisitos de habilitación para el funcionamiento y la operación de todos en todo el país, claros, con enfoque de derechos humanos. Como les mencionaba, la política pública de envejecimiento y vejez que fue recientemente presentada incluye esto como una meta. Entonces esperamos y haremos seguimiento para que así suceda, que el gobierno pueda formular estos lineamientos con la precisión y claridad que se exige. Entonces, con esto respondo de una vez la pregunta. No se conoce un número exacto de estos centros en el país. Es justamente lo que nosotros estamos pidiendo que se haga. Y debe funcionar exactamente igual
en los públicos y en los privados. Al final, allí se atienden personas mayores de manera particular, que tienen unas demandas, necesidades específicas de atención que deben ser observadas con enfoque de derechos en igualdad de condiciones en todo el país. Entonces, eso en relación con la primera y con la cuarta pregunta que nos hicieron. La segunda pregunta decía, ¿qué otras opiniones de las personas mayores recibimos? Este fue tal vez la parte más interesante de haber construido este documento, poder escucharlas, conocerlas. Y aquí yo quisiera contarles de manera muy breve, a modo de contexto. Las personas mayores en Colombia nacieron y crecieron bajo la vigencia de la Constitución colombiana de 1886. De manera que ha sido todo un desafío para la Defensoría poder lograr con ellos y con las mismas instituciones ese cambio de paradigma que introdujo la Constitución colombiana de 1991, que tiene un catálogo de derechos, que reconoce unos derechos fundamentales y que en el caso de las personas mayores hace ese tránsito del asistencialismo a la garantía de los derechos. Eso fue muy interesante en el trabajo y en la conversación con ellos. Veíamos que para muchos esto todavía es un servicio social, es un favor, cuando se trata de un propósito fundamental del Estado, el de proveer condiciones de dignidad en el proceso de envejecimiento y en la vejez misma. Eso fue, pues, digamos, un asunto de mucho interés. Los hallazgos más importantes, pues, fueron los que yo resumía en la presentación. El hacinamiento habitacional, las deficiencias de infraestructura que dificultan el transporte, el traslado, en los casos de las personas que tienen movilidad reducida. En el caso de personas mayores con autorreconocimiento étnico, pues nos manifestaban que las minutas son estándares para todos, que no hay un reconocimiento de ese enfoque diferencial étnico en materia de alimentación y también en materia de salud. Nos hablaban, como ya lo mencionaba, en ocasiones del trato hostil, del trato agresivo de algunos de los operadores de los centros. Nos hablaban de la necesidad de generar espacios para la visita familiar. Aquí es importante señalar que durante la pandemia se restringieron las visitas en estos centros y en consecuencia se limitó el contacto familiar de las personas mayores con sus redes familiares o redes de apoyo. Esa era una expresión constante. Las personas mayores pues no están tan familiarizadas con el uso de tecnologías de información. Hay una brecha digital muy importante que impide que a través de medios virtuales ellos puedan tener el mismo contacto familiar. Y en efecto, el asunto relacionado con el ejercicio del derecho a la sexualidad es un tema en el que aún hace falta continuar avanzando, reconociendo el ejercicio de la sexualidad en la vejez. El protocolo incluyó, y con esto respondo a la tercera pregunta que nos hicieron, como grupos focales a algunos familiares. Lucía, me gustaría de pronto, si tú quieres contarle a las personas del espacio cómo fue el espacio con familias. Te agradezco mucho. Gracias, doctora Gisela, y muy buenos días para todos y todas. Digamos que tuvimos en cuenta especialmente dos voces muy importantes. En primer lugar, como lo dice la comisionada Alma Carmona, la voz de las personas mayores era fundamental para nosotras. Entonces, no solamente lo hicimos en este proceso de recolección de información para la elaboración del protocolo, sino que el protocolo mismo cuenta con 4 formatos principales, que es el acta de visita defensorial, el registro del recorrido que se hace por todo el trayecto, observando que se cumpla con lo que está, lo poco que tiene en términos de la legislación colombiana, en términos de estándares muy puntuales no tiene, pero tiene unos generales, pero nos basamos también en lo internacional, como lo dijo la doctora Gisela, y lo más importante es que tenemos un formato para el registro del diálogo con las personas mayores, o sea, nos interesa muchísimo su voz. Y frente a familias, si tenemos que
contarles que fue muy difícil encontrar comunicación, desafortunadamente, porque a la mayoría de los centros que fuimos eran públicos y la mayoría de las personas que llegan allí para ser aceptadas en los públicos, hay unos requisitos que, bueno, incluso los hemos discutido y debatido porque tienen que no tener familia, ser de estratos 1 y 2, estratos socioeconómicos, no tener pensión, pero hemos dado bastantes, digamos, debates desde diferentes lugares y entidades que no solamente las personas que no tienen familia deberían acceder a los públicos, sino incluso con familia que no cuenta con los recursos o que no tiene el conocimiento para el cuidado de estas personas mayores. Pero bueno, de verdad que estamos todavía muy, muy atrás en Colombia frente a los avances que se pueden lograr. Por eso esperamos que este protocolo entonces con familias no fue fácil porque ese requerimiento no lo impedía. Nos fue más fácil en los privados, que por supuesto allí sí reciben con familiares. Y bueno, la preocupación de ellos, siempre su mayor preocupación es el trato que le dan a las personas mayores, porque es muy generalizado la violencia institucional, es algo de la que se habla mucho de la violencia intrafamiliar, de la violencia interpersonal, pero muy poco de la violencia institucional. Y en Colombia, desafortunadamente, esta violencia todavía es muy presente. Básicamente es lo que les podemos contar hasta el momento. Así es, Lucía, muchísimas gracias. Bueno, Liz, pues con eso respondemos las preguntas que nos hicieron. De todas maneras, estamos muy atentos a prestar cualquier colaboración, otros espacios de trabajo más detallados. Cuando revisen nuestro documento, si surgen dudas o comentarios, estamos en toda disposición de poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Acabamos de compartir en el chat el documento que nos lo estaban pidiendo, lo acabamos de compartir ahí. Sí, muchas gracias, doctora Arias, muchas gracias, Lucía Riaño. Sí, efectivamente por el chat nos acaban de enviar el documento completo y también nos han pedido compartir su presentación. En cuanto nos la hagan llegar, vamos a compartirla con el grupo de trabajo y sí le tomamos la palabra respecto a su disposición de poder abordar temas como estos de manera más específica, porque a nivel técnico son bastante importantes poder conocer en mayor detalle, ¿no?, experiencias como la que usted nos está compartiendo. Muchas gracias. Entonces, continuando con las exposiciones, ahora damos la palabra a la doctora Teresa Magnolia Maldonado Mérida, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Ella es la defensora de las personas mayores. Adelante, por favor. El micrófono está apagado. ¿Me dicen si se logra ver la presentación? Sí, se logra ver. Perfecto. Bueno, pues la Defensoría de las Personas Mayores de la Procuraduría de Derechos Humanos, de acuerdo al mandato institucional, ha venido realizando supervisiones a establecimientos, así se denominan acá en el país, establecimientos destinados para atención de personas mayores. Esto lo hacemos con el fundamento normativo interno, arrancando por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de Derechos Humanos, ya que nosotros somos también comisionados del legislativo, y en ese marco, pues la competencia de verificar que las instancias públicas cumplan con su objetivo. Seguidamente, también lo fundamentamos en el decreto 8196, que es la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad y su reglamento, porque de acuerdo a esta normativa, ahí se quedó plasmado que el ente rector en este tema es el Comité Nacional de Protección a la Vejez, que está adscrito a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, y ya en el reglamento delega pues que tienen la obligación de supervisar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los establecimientos tanto de naturaleza pública como privada. Consecuente en Guatemala con una norma técnica que es la 0318, emitida por el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud, siempre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y esta es la que da el norte o va rigiendo cómo realmente deberían de funcionar estos establecimientos.
Nosotros pues ya hemos, a través también de monitoreos y supervisiones a este departamento de regulación, se le han hecho observaciones en cuanto a debe tener relación a su contenido, porque hay muy poco lo relacionado a los derechos de las personas mayores que residen en estos establecimientos. Permítanme, bueno, seguidamente, ¿cuáles son los establecimientos nacionales? Acá en nuestro país únicamente contamos en toda la República con 3. 2 están ubicados en la ciudad capital. El que primero les menciono es la residencia que funciona en el interior del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación. Está dirigido para atender hombres y mujeres y funciona con un presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero está en un renglón presupuestario dirigido a hospitales. O sea, como nosotros lo interpretamos, es que en este lugar siguen teniendo la visión de que una residencia para personas mayores va a ir amarrada o atada a los servicios hospitalarios, lo cual también ya se ha sugerido de que surjan propuestas ante el Ministerio de Finanzas Públicas para que se pueda cambiar esta fuente de financiamiento. En la ciudad de Antigua Guatemala está otro que se conoce como Asilo Fray Rodrigo de la Cruz, también dirigido a atender a hombres y a mujeres, y sucede lo mismo porque funcionan con presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y siempre en ese renglón presupuestario de hospitales. El tercero, que está también aquí en la ciudad capital, es un centro que está bajo también la tutela de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Aquí este es el más reciente aperturado y totalmente con algunos desvanecimientos en cuanto a la atención a personas mayores, porque ellos no tienen reglas claras, a pesar de que emitieron un reglamento cuando inicia, pero careciendo de un enfoque de derechos humanos. Acá en Guatemala existen modalidades de estos establecimientos. Ya les mencioné que son 3 los públicos y los otros pues se denominan por donación, son aquellos que por lo general están a cargo de las fundaciones religiosas o alguna otra organización no gubernamental que indican pues que tener la voluntad de dar esta clase de servicios. Dentro de estos por donación hay 2 modalidades, algunos que no cobran ningún costo a las personas mayores que residen, a las que residen ahí, y están otros que sí, a pesar de que tienen esta categoría, les solicitan una pequeña aportación económica para que puedan estar en estos servicios. Y esta otra modalidad también, que siempre dentro de estos de donación, sí es un requisito que al ingresar mensualmente estén dando algún aporte económico y no les hacen ninguna rebaja, son costos altos. Por el otro lado, encontramos los que son meramente privados y estos pues están dirigidos al sector de población que sí tienen la capacidad económica para pagar grandes cantidades. Tenemos aquí algunos que están pagando $1,000 mensuales y estos también se ha observado de que dentro del costo que cobran no está incluido atención médica, menos medicamentos y prácticamente pues es el servicio de hostelería porque les dan la vivienda y la comida únicamente. No observan esa norma que les comenté que ha emitido el Departamento de Regulación del Ministerio de Salud, porque la mayoría también argumenta que la desconocen, que el ente rector no se acerca para estar al tanto constantemente si hay cumplimiento de la misma, y pues también por ese enfoque asistencialista consideran de que no es necesario cumplir normas o reglas. Nosotros, cuando viene la pandemia COVID-19, pues tuvimos que repensar cómo seguir monitoreando o supervisando establecimientos. Por las medidas impuestas
que no se podía ingresar a estos establecimientos. Entonces se decidió a partir del 2020 hacer las supervisiones a través de llamadas telefónicas, porque en algunos casos se planteó que si se podían tener intervenciones a través de plataformas donde pudiesen haber visualizaciones del entorno, y la mayoría contestó que no. El Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud nos proporcionó un listado de 87 de estos lugares que tienen registrados. De estos que nosotros realizamos llamadas, únicamente 58 fueron los que respondieron a esta supervisión a través de vía telefónica. Y para realizar esta supervisión vía telefónica, nosotros redactamos unas preguntas que les hacen, las cuales son relacionadas con la cantidad de personas que residen, tanto número de hombres como mujeres, las medidas, en este caso por COVID-19, que han tomado para resguardar la salud de las personas mayores, y ante todo lo importante, verificar si cuentan con un servicio médico de 24 horas, porque nuestra norma así lo establece, que estos establecimientos deben tener servicio médico de 24 horas. También pues está una pregunta enfocada en el cumplimiento a las disposiciones que emiten las autoridades gubernamentales en cuanto a la prohibición de visitas por derivada pandemia COVID-19, y sí, de qué manera podían las personas mayores, al no tener visita, comunicarse con sus familiares. También una pregunta que nos interesa mucho, saber cómo están manejando los nuevos ingresos, cuáles son las medidas que se toman, porque sin entrar de lleno a hacer las preguntas previas, pues ya sabíamos que como no habían claras de salud pública para estos establecimientos, pues era muy difícil de que contaran con áreas de aislamiento para una cuarentena previo al ingreso de persona mayor nueva en estos lugares. La otra pregunta, pues también para ir ya en la supervisión de esta instancia de salud pública y asistencia social, verificar si ellos les estaban dando visitas, seguimiento, alguna orientación en cuanto a cómo se debía de manejar la prevención, o bien aquellos casos que resultaran positivos de COVID-19. El establecer si ellos meramente por voluntad ya habían emitido algún protocolo de prevención y actuación y seguimiento, siempre en el enfoque COVID-19. Y la otra es si cuentan con insumos y medicamentos suficientes. ¿Cuáles fueron los hallazgos que hemos ido encontrando? Pues primeramente pues nos percatamos de que la entidad reguladora no tenía un ordenamiento de datos, porque no nos podían explicar cuando nos los trasladan quiénes funcionaban por donación o quiénes meramente pues tienen la modalidad de servicio de privados. Encontramos que en estos establecimientos, los 57, hay 1.390 personas institucionalizadas. De ellos son 768 mujeres y 622 hombres. La mayoría de ingresos fueron indicados que los han realizado las personas, los familiares de las personas u otras terceras personas, y que muy difícilmente una persona mayor ha expresado su voluntad de querer estar ahí. En los que están en la modalidad de por donación, pues la mayoría están que viven en situación de calle, porque no tienen un núcleo familiar que sí los respalde, pues que sí se comprueba que están en situación de abandono. De estos establecimientos, 53 respondieron que sí acataban las instrucciones de no recibir visitas, y que las comunicaciones con familiares se estaban realizando a través de llamadas telefónicas, videollamadas u otras plataformas digitales. Solamente 2 contestaron que sí han permitido visitas. Respecto al manejo de COVID-19,
16 establecimientos pues manifestaron haber tenido alguna comunicación con el Ministerio de Salud Pública para que los orientara, pero realmente la mayoría desconocía cuáles alineamientos debían de aplicar. 24 establecimientos refirieron contar con un plan de prevención o actuación en casos positivos. Se les solicitó que nos brindaran una copia y pues que si tenían espacios de aislamiento también nos proporcionaran algún medio de verificación como una fotografía, pero no fue posible. Por otro lado, pues también los centros, 43 centros refirieron que sí contaban con suficientes medicamentos, pues los necesarios, a excepción de los que estaban funcionando por donación, que explicaron que no. Estos establecimientos nos llevamos la sorpresa de que por publicaciones que se hacían en algunos medios, encontramos que 25 establecimientos no están registrados por el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud. Se les hizo siempre la entrevista vía telefónica y una pregunta que se les agregó a ellos es que si ellos sabían que para poder operar o dar esta clase de servicios necesitan tener una licencia y una acreditación, y contestaron que no, que lo ignoraban. Entonces se les orientó para que pues lo hicieran y ellos ya estuvieran en regla funcionando. Esta es bastante corta la presentación para no ampliarme demasiado en tiempo, y lo que es importante que nosotros hemos visto en esta dinámica que hemos tenido a partir del 2020 es comprobar de que las autoridades encargadas de hacer las supervisiones correspondientes, que el Ministerio de Salud aquí tiene una gran debilidad, que tienen una gran brecha en cuanto a poder cubrir estas supervisiones a los establecimientos como corresponde. Se emitieron recomendaciones al Ministerio de Salud Pública orientadas en que se elabore, es necesario contar con un protocolo para el poder observar como debe ser lo reglamentado en la atención de personas mayores. Hemos también seguido, esto nos ha permitido dar un seguimiento al proceso de vacunación COVID-19, porque también después de terminar la primera vuelta de preguntas, hacemos llamadas para verificar si han sido aplicadas dentro de estos establecimientos las vacunas. En algunos casos, pues nos informaron de que tenían bastantes dificultades para que el ministerio les atendiera. Hicimos todas las coordinaciones interinstitucionales porque muchas personas, más que todo en los que están por donación, no contaban con o no cuentan con su documento personal de identificación, y esto les estaban poniendo como barrera para no aplicarles la vacunación, pero hicimos incidencia y se ha logrado pues de que como los campos que piden para registrar quién recibe la vacuna, pues se hiciera con el documento de la persona que atiende este establecimiento. También se recomendó que se giren instrucciones al Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud para que ellos tengan un ordenamiento en su base de datos y puedan pues tener puntualmente quiénes funcionan por donación, quiénes son privados, quiénes sí tienen actualizada su licencia para operar, porque la normativa acá en Guatemala dice que estos establecimientos, la licencia dura 5 años y a los 5 años pues tienen que hacer una renovación. Muchos de ellos consideraban que con la primera vez que les hubieran entregado esta licencia ya bastaba y pues ya tenían hasta 10 o 12 años y nunca habían hecho pues el trámite para renovación. La supervisión continua que les dije, se les recomendó, y pues lo oportuno de que ellos sepan que se pueden hacer coordinaciones interinstitucionales
para poder solventar cualquier cuestión que limite el acceso de los derechos de las personas de 60 años y más. Me quedo por acá, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, estaré atenta. Muchas gracias, señora Teresa Maldonado. No sé si existe alguna pregunta de alguna institución que desee realizar en este momento. Bueno, creo que, bueno, al menos en este momento no hay preguntas, pero si desean hacerlo igual al final de todas las presentaciones también va a haber una oportunidad si lo desean hacer así. Muchas gracias, señora Teresa Maldonado. Perfecto. Gracias. Perfecto, sigamos entonces con las exposiciones. Ahora le toca el turno a la señora Emma Escobar Ávila, del Defensor del Pueblo Andaluz. Adelante, por favor. El micrófono está apagado. Ahora funciona, ¿verdad? Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos desde Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz, y encantada de compartir estas experiencias con todos y de poder aprender igualmente de las experiencias que nos están aportando acerca de sus respectivos sistemas. En nuestro caso, nosotros estamos en España, en el que existe un sistema de distribución de competencias en el que básicamente al Estado le corresponde establecer las condiciones básicas y a las comunidades autónomas, que son territorios, regiones, llevar a cabo el ejercicio de otras partiendo en muchos casos de esas condiciones básicas. Puesto que ya desde el Defensor del Pueblo Estatal, Teresa Jiménez, la Junta, ha explicado un poco el sistema que viene a ser coincidente con el que se aplica en Andalucía, voy a intentar delimitar un poco cuál es el sistema o la forma de organización de las residencias en nuestro país y posteriormente explicar cuáles son las principales deficiencias que en la atención a las personas mayores en estos centros residenciales encontramos nosotros desde la Defensoría del Pueblo y las investigaciones y los pronunciamientos que hacemos al respecto. En cuanto a la organización del sistema, nuestro sistema digamos que es un sistema en el que conviven las residencias de tipo privado junto a las residencias de tipo público, pero en todo caso el acceso a una plaza residencial, digamos, a cargo de la administración pública necesariamente tiene que pasar por el reconocimiento de la situación de dependencia, es decir, se tiene que hacer una valoración de la persona mayor en cuanto a las limitaciones que presenta la capacidad para realizar lo que se llaman actividades básicas de la vida diaria y conforme resulte de esa valoración resultará graduada en una dependencia mayor o menor. El grado menor es el dependiente moderado que llamamos, luego existe un grado 2 que es una dependencia severa y finalmente una gran dependencia que se corresponde con lo que se conoce como grado 3. Todo el sistema de atención residencial público necesita obligatoriamente que la persona sea valorada como dependiente. A partir de esta valoración como persona en situación de dependencia, accede a una residencia. Lo que ocurre es que el sistema optimiza o comparte los recursos públicos y los privados, lo que quiere decir que no es autosuficiente ni autónomo, sino que existe un número muy pequeño de residencias que son realmente de titularidad pública y en la mayor parte se nutre de las plazas de las residencias privadas o con las que celebra una especie de convenio o aquí llamamos concierto y que por tanto ponen a disposición del sistema público residencial las plazas para ser ocupadas por las personas que tengan que acceder a ellas. El sistema, por otra parte, también presenta la particularidad de que la administración pública tiene una serie de plazas que son de su propia titularidad y concierta las privadas, pero además dentro de las de titularidad pública no las gestiona todas directamente. Algunas son gestionadas efectivamente por la administración y otras, por el contrario, aunque son propiedad de la administración, se conceden a una entidad privada para que lleve a cabo la gestión. Podemos decir en cuanto a números que en Andalucía el 77% de las plazas que se otorgan a las personas mayores para sus residencias son privadas, mientras que únicamente un 23% son públicas. Y ya decimos, dentro de las públicas la gestión puede ser a veces pública o a veces incluso privada.
Por otra parte, en aquellos supuestos en los que una persona tiene la opción de poder elegir el centro residencial en el que desearía ingresar, existe una alternativa que no siempre es tan fácil de poner en práctica, que es la de, cuando no es posible, optar por una cosa que se llama prestación económica vinculada al servicio de atención residencial. Esto supone que la administración le va a pagar un importe y ese importe lo va a destinar a cubrir parte del precio de la plaza, puesto que no comprende o no abarca la totalidad del coste en la residencia elegida. Y por tanto es un sistema que solamente se pueden permitir a aquellas personas que tienen recursos que les permitan pagar la diferencia. En cuanto a las plazas públicas, no son tampoco, a pesar de que sean adjudicadas en el sistema público, gratuitas, sino que son financiadas en parte por el Estado, en parte por las comunidades autónomas y, en todo caso, la persona que ingresa debe aportar el 75% de sus ingresos netos. El 25% lo sigue conservando para otros gastos que le puedan surgir, pero el 75% es un porcentaje de participación en el coste de la plaza y la diferencia hasta cubrir el total es lo que aporta la administración pública. En definitiva, que partiendo de esta forma de organización del sistema, la Defensoría del Pueblo Andaluz pretende realizar las investigaciones oportunas que le permitan detectar las principales deficiencias que se detectan en el mismo. Podemos decir que la residencia para personas mayores puede ser definida, o al menos así se pretende, como un hogar. Es decir, es un hogar que sustituye al que constituía dicho hogar de la persona hasta el momento del traslado al centro colectivo. Pero en todo caso, puesto que se trata de un hogar, debe reunir una serie de condicionantes o de requisitos que permitan que esta persona tenga un sentimiento de bienestar y de comodidad como quien se encuentra en su propia casa, es decir, que cuente con una seguridad, con el afecto, con el arraigo, con respeto y con libertad. El principal defecto que vemos en el sistema de atención residencial, en primer lugar, es que es un sistema que está regulado sin respetar las normas mínimas. Bueno, no vamos a decir que las personas presentan una situación como la que en muchas ocasiones previas nos han presentado aquí otros compañeros, pero sí entendemos que existe un criterio de humanización que no se respeta, que es el criterio del arraigo. Ocurre que las plazas que se asignan tienen un ámbito territorial bastante amplio y en el momento en que la persona tiene derecho a acceder a esa plaza residencial no puede elegir el centro al que va, o en el que va a ingresar. Esto supone en la práctica que se produce un desarraigo del entorno personal y del entorno familiar y muchas personas manifiestan a la Defensoría una situación que en cierta manera definen como de crueldad, puesto que si son destinados o son asignados a la plaza residencial a 100 kilómetros de su domicilio, no les permite conservar los lazos afectivos y personales con su núcleo familiar, pierden su contacto con el que ha venido siendo su entorno hasta dicho momento y, en definitiva, desde el Defensor del Pueblo Andaluz venimos postulando la necesidad de que el servicio de atención residencial se regule legalmente como un servicio de proximidad, igual que lo puede ser el servicio de ayuda a domicilio, que sí tiene esta consideración, puesto que este segundo se presta en el domicilio de la persona, mientras que el servicio de atención residencial, como decimos, no tiene una delimitación de espacio más que en el territorio provincial al que pertenece la persona. En definitiva, entendemos que cuando la Administración dicta una resolución en la que se resuelve la atención residencial lejos del territorio en el que ha estado arraigada la persona, está adoptando una decisión que no es idónea, que no tiene en cuenta la individualidad de la persona mayor y las circunstancias del destinatario y que, por tanto, aunque pueda ser en la actualidad una decisión legal, nunca es una decisión justa y, por tanto, siempre va a ser insatisfactoria para la persona interesada. Como decía con anterioridad, la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial es una alternativa a estos supuestos que, sin embargo, queda únicamente a disposición de aquellos que puedan pagar la diferencia entre el importe de la prestación y el coste real de la plaza. En este caso, lo que se da es la prestación, la persona elige el centro, este centro siempre deberá estar acreditado, es decir, para que pueda ser admitido por la Administración debe cumplir una serie de requisitos funcionales y materiales y paga o abona la diferencia entre el importe que sufraga la Administración y el coste real de la plaza, lo que suele ser bastante costoso y no todas las personas se pueden permitir optar a esta alternativa. Por eso, desde el Defensor del Pueblo Andaluz
En estos supuestos siempre defendemos, como decimos, que la atención residencial sea un servicio de proximidad y que en los casos en que una persona quiera optar por una residencia en particular, bien por motivos no solo de arraigo, sino de un gusto personal, se le permita estableciendo un procedimiento flexible con el que pueda transitar de una elección a otra, ya que en nuestro país básicamente son las rigideces del procedimiento administrativo por el que se regula este acceso a la plaza residencial, el que viene a dificultar en la mayor parte de los casos que tenga agilidad y que pueda aceptar modificaciones que sean asequibles en el tiempo para un colectivo como el de las personas mayores, que además ya se ha mencionado también con anterioridad que es un colectivo que sufre un envejecimiento más acelerado que el de las demás personas, que además integra un porcentaje de la población muy importante, que en Andalucía supera el 17% de los mayores de 65 años y que necesita procedimientos administrativos que sean ágiles y que respondan en tiempo a las necesidades. En segundo lugar, y dentro de las deficiencias, dentro también de las necesidades de humanizar el sistema de atención residencial, consideramos que la ubicación de los centros residenciales en los últimos tiempos se ha venido alejando del centro de las ciudades o de los núcleos urbanos, ubicando en zonas más bien en el extrarradio, incluso en polígonos industriales, y que en definitiva esto supone un impedimento para que las personas mayores puedan seguir participando activamente en la vida de la sociedad y ser considerados, por tanto, como miembros vigentes de una comunidad. Nosotros consideramos que, o nos preguntamos si se puede decir que forma parte de la sociedad civil como miembro participativo y como miembro activo y presente en la vida de esta comunidad una persona mayor que obtiene una plaza en una residencia alejada de su entorno previo y que encima está situada fuera del casco urbano, y pensamos que la respuesta debe ser necesariamente negativa, ya que esto supone una segregación de las personas mayores que de esta manera quedan excluidas de la sociedad. Entendemos que el principal problema o la principal causa, que al final es la que la radica en el trasfondo de todos los sistemas de atención residencial, es el de la infrafinanciación. El sistema de servicios sociales, el pilar del Estado social, el desarrollo del estado del bienestar por el que transitamos prácticamente todos los países, es un sistema que es bien intencionado, está reconocido en la práctica. Todos decimos que ha supuesto pasar del asistencialismo al reconocimiento de un derecho como subjetivo, con todo lo que ello comporta, pero la verdad es que en la práctica el derecho subjetivo queda en mero papel, agua mojada, porque tampoco es respetado. Y la falta de respeto viene por una cuestión esencialmente práctica, que el sistema de servicios sociales y el bienestar y la atención residencial a lo mejor es un servicio, una prestación que no está al alcance de todos los países, aunque tengamos la buena voluntad de hacerlo, pero que debemos dedicarle más recursos, puesto que al estar infrafinanciado vamos provocando en el mismo muchos detrimentos que constituyen una cadena del que la última parte y la más débil precisamente son las personas mayores. Hablamos de defectos en la alimentación, como hemos visto en algunas exposiciones, hablamos de edificios envejecidos, hablamos de personas hacinadas, hablamos de salarios mal pagados de las personas que profesionalmente se dedican a cubrir el sistema de atención residencial y, en definitiva, le exigimos a las empresas prestadoras de estos servicios, que al final en España son empresas de titularidad privada concertadas por la administración pública, algo que quizás no pueden cumplir, puesto que no reciben el precio con el que pueden satisfacer o sufragar las necesidades que realmente todos queremos aplicar para el bienestar de las personas mayores. Por último, también no sé cuánto tiempo llevo consumida, señora Liz, tengo un poquito de margen, ¿verdad? 2 minutos, le quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, venimos luchando por las demoras en el acceso a los servicios de atención residencial, que también vienen motivadas por la infrafinanciación presupuestaria del sistema, puesto que en definitiva la administración va dosificando el acceso a las plazas dependiendo de cuándo tiene presupuesto para ir posibilitando el ingreso de nuevas personas. También propugnamos que exista una transparencia en la gestión de las plazas, de manera que todas las personas puedan saber cuál es el orden de prioridad que tienen para poder ocupar y acceder haciendo efectivo este derecho y el avance de la misma. El cambio del modelo del que tanto se ha hablado, que es un sistema que en definitiva o es una polémica que en la actualidad se está debatiendo en España y que ha tenido avances y reformas. La compañera puede
puede completar y simplemente va a incorporar igualmente unos nuevos criterios para la atención residencial. Pero me gustaría que ya esto lo terminara mi compañera María Murciano, que también está participando desde el área, y así ya... Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Por no dilatar más el tiempo, aprovechando la maravillosa exposición que ha hecho mi compañera, insistir en que efectivamente desde la Defensoría estamos muy atentos al nuevo acuerdo que está llegando entre comunidades autónomas, donde en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se dignifica a las personas mayores, se busca que tengan los servicios lo más adecuados a las necesidades que presentan, no solamente de alimento y de vestido y de techo digno, sino también el desarrollo de su vida lo más plena posible y eso, y buscando los empleos de calidad para las personas que trabajan en la economía de los cuidados. Y ya digo, no me quiero dilatar mucho más, agradecemos muchísimo la oportunidad que nos habéis dado a esta Defensoría y quedamos a vuestra disposición por si queréis hacernos algún tipo de pregunta. Muchas gracias por su exposición. ¿Alguna institución desea realizar alguna pregunta? Bien. Bueno, si no hay preguntas por el momento, en todo caso, si algunas personas nos han compartido por el chat, si es que es posible contar con algún documento o resumen de la presentación que han realizado. Si fuera posible, nos lo podrían compartir, sobre todo para personas que se han tenido que retirar durante las exposiciones, ¿no? Entonces, las instituciones que han participado, si lo pudieran hacer, les agradeceríamos. Y aquí una persona está preguntando lo siguiente, si podrían decirnos un poco más respecto al financiamiento, si podrían desarrollar un poco más el tema del financiamiento, por favor. Bueno, pues la financiación del sistema de atención residencial se realiza por dos administraciones. El Estado, que tiene la obligación de aportar un nivel mínimo de financiación, que se determina a partir de los presupuestos generales, es decir, de la recaudación que realiza, va con cargo a los presupuestos. Un segundo nivel que pacta con las comunidades autónomas acerca del porcentaje en que cada uno contribuye al sistema. Y por último existe un tercer nivel que digamos es más voluntarioso, en el que las comunidades autónomas, los territorios, si lo desean, pueden ampliar las prestaciones con cargo a sus propios presupuestos. O sea, un sistema totalmente mixto en el que las condiciones básicas las fija el Estado, pero a partir de ahí la financiación es compartida. Mínimo estatal, convenido a medias con las comunidades autónomas y ya las mejoras voluntarias que no siempre se producen, claro. Perfecto. Sin más preguntas, entonces, muchas gracias por su participación. Pasamos entonces a la exposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Va a exponer la señora Alma Carmona. No, su servidora Karen García. Muy buenos días de nueva cuenta. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, por favor. Voy a compartir la pantalla. Ahí la pueden observar. Sí, se puede observar. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, me permito presentarme de nueva cuenta, Karen García, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y me acompaña la licenciada Marisela, también aquí presente, que es compañera del programa. Y quiero iniciar con la parte de la obligatoriedad por parte del Estado mexicano de atender esta temática. En principio de cuenta, en México, a nivel constitucional, bueno, se hizo una reforma en 2011, a través de la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales vienen a la par, por tanto, estamos obligados a pues verificar todos estos criterios, tanto nacionales como internacionales, ahora aplicable en la materia. Además de estos derechos universales contenidos en los ordenamientos que todos sabemos, pues las personas mayores de 60 años gozan de una protección amplia por parte del Estado mexicano de acuerdo a estos criterios. Por tanto, estamos obligados a adoptar de manera progresiva
medidas necesarias a fin de llevar a cabo esta práctica y particularmente proporcionar instalaciones adecuadas, alimentación, atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y que no se encuentren en condiciones de proporcionarla por ellas mismas. Asimismo, estamos obligados a ejecutar diversos programas laborales específicos destinados a concederles la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada en sus capacidades, estimular la formación de organizaciones sociales dedicadas a mejorar su calidad de vida y, bueno, no solo a los adultos mayores, sino en general a todas las personas que están en territorio mexicano, pues brindar condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda y todos los derechos pues establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Ahora bien, el Estado se supone que a través de un Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM, ha recopilado información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, para determinar justo coberturas y características de programas y beneficios dirigidos a esta población específica. Decirles que nosotros, como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la primera visitaduría general, tenemos como encomienda a través del programa de atención a los derechos de las personas jóvenes, mayores y familia, vigilar el cumplimiento por parte del Estado mexicano de esta situación. Es así que nos alineamos a esta práctica institucional del Estado mexicano para la protección y defensa de los derechos humanos de las personas mayores a nivel de una estrategia que es analizar el cumplimiento de los derechos humanos y sobre todo llevar un diagnóstico de cumplimiento de cómo vamos avanzando en este tema tan prioritario. Otro punto importante es pues establecer unos objetivos claros para resolver esta problemática social de las poblaciones objetivos al que se enfrentan. Básicamente lo que hacemos es establecer diagnósticos situacionales de cómo esta población está llevando a cabo esta atención, o se está llevando a cabo la atención en estas residencias. Es importante tomar en cuenta que a través del programa nosotros establecemos una serie de diagnósticos para conocer el estado. Ahora bien, no solo en el programa nos enfocamos en dar atención jurídica y vinculación a temas de adultos mayores, sino también estamos estableciendo pues una serie de investigaciones de quejas que nos llegan a través del programa, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar atención prioritaria a las personas que no solo adultos mayores, sino también establecimientos de estos centros residenciales. De hecho, hoy por hoy tenemos un folio que nosotros le llamamos, en donde nos ha permitido establecer áreas de oportunidad para dar cabida a este diagnóstico. Hoy por hoy tenemos, aparte de otras estancias, tanto privadas, las principales estancias públicas que tenemos por acá, de acuerdo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es 2 centros nacionales modelo de atención, investigación y capacitación gerontológica y 4 casas hogar para ancianos. Estos centros nacionales, modelos o casas hogar, que a través de esta directriz, que son servicios de asistencia social integral, atención integral a los adultos mayores, sujetos de asistencia social, tiene 2 modalidades principales. Una, la modalidad de residencia, que justo es dar atención a esta población adulta mayor en estos centros todos los días, los 365 días del año. Y otra modalidad de atención de día consiste en otorgar atención como su nombre lo explica, de día, solo para cuestiones alimentarias, actividades recreativas, sociales, médicas, psicológicas, de trabajo social, etcétera, para las personas adultas mayores. Uno de los requisitos que establece el Estado para poder acceder a alguno de estos centros es justo ser persona mayor de 60 años o más, ser sujeta a asistencia social en desamparo, marginación, no ser portador de enfermedades, aceptar y presentarse a las valoraciones sociales, médicas y psicológicas, expresar mediante escrito libre su deseo manifiesto de ingreso, funcional física y mentalmente para el desarrollo de las actividades diarias y si presenta alguna discapacidad, bueno, que esta le permita incorporarse a estos programas. Decirles que recientemente nos hemos reunido con la Secretaría de Salud Federal
Para efectos de establecer, hay algunos criterios y unas estrategias de mejora para esta población, en este caso los adultos mayores, y nos va a permitir abrir una brecha importante en la atención de las personas. Ahora bien, como les comentaba, hubo un folio, una queja, en donde una persona dentro de estos centros, pues estimó ahí algunas arbitrariedades, lo cual nos permitió a nosotros tener un área de oportunidad para establecer una serie de cuestionamientos diagnósticos que a la fecha se van a establecer para conocer actualmente cómo se maneja este protocolo, por ejemplo, oficial cotidiano, y sobre todo cuáles son por periodos de contingencia. Esto en razón de temas de COVID. También eso nos ha permitido establecer otro diagnóstico respecto a información que enriquezca un informe especial que estamos elaborando sobre el impacto de la pandemia por COVID en las personas adultas mayores. Este está en proceso de elaboración. Entonces, estamos creando este diagnóstico situacional en donde estamos hablando de si existe restricción para que las personas visitantes entren o salgan, si ha sido una suspensión temporal o permanente, cuáles son los horarios de visita, es decir, tener cuestionamientos más específicos para que nos permita tener un diagnóstico certero de cuál es la situación que prevalece. Ahora, acá tenemos no solo temas o estancias públicas como las que mencioné, sino también tenemos privadas. Ahí estimamos también que es un área de oportunidad por temas de supervisión que enteramente le corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, que ese es justo, vamos a estimar ahí algunas reuniones de trabajo para ver cómo se da esta supervisión, porque si bien es cierto, son instituciones privadas, cierto es que tienen ciertos permisos, etcétera, para operar, entonces eso pues pertenece enteramente al Estado. Vigilar la operación y vigilar que no haya omisión de cuidado para estas personas. Un poquito para ahondar más en el tema, me gustaría darle la palabra a mi colaboradora, la licenciada Marcela, para que también estime ahí algunos datos estadísticos sobre esta población. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días y buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo les voy a hablar de las proyecciones que el Consejo Nacional de Población tiene proyectado para nuestro país en relación al envejecimiento, a esta transición demográfica que en México se está dando de manera muy acelerada. Presumimos o proyectamos que para 2050 la cantidad de personas de 80 años y más aumentará casi 4 veces, hasta alcanzar los 395 millones de personas. En esta etapa de la vida, los 80 años, las personas también ya tienen un cierto grado de discapacidad que los obliga a tener asistencia de personas para la realización de sus actividades básicas, avanzadas o instrumentales de la vida diaria. Y dependiendo de su fragilidad o de su dependencia, van a ser sujetos o no de centros de cuidado a largo plazo. En nuestro país, regularmente o tradicionalmente, el cuidado a largo plazo se realiza al interior del seno más íntimo de convivencia, de la familia. Todavía hay muchas personas adultas mayores que están bajo el cuidado y supervisión de sus hijos, de sus hijas, pero hay muchas otras que están en completo desamparo. A la fecha en México hay 1,158 asilos, albergues, centros de día o centros de cuidado a largo plazo, de acuerdo a un directorio que está realizado en colaboración con el INEGI. Y el 85% de estos centros de atención son privados y el resto están a cargo del Estado. Pero ¿qué sucede aquí? Hay una norma oficial mexicana, la 031 de salud, que dispone los lineamientos o los protocolos de atención en estos centros de cuidado y vigila que existe el personal capacitado,
que el lugar esté adaptado para la atención de estas personas adultas mayores. Que recordemos que son personas que tienen más de 80 años y que tienen alguna dependencia por algún problema, perdón, de discapacidad física o incluso algún deterioro cognitivo. Y para el otro 85%, pues hay un gran vacío en cuanto a la vigilancia y supervisión de estos espacios. Hay un registro, pero también hay una cifra que todavía no se conoce porque muchas personas adecuan su casa, su espacio y ofrecen el servicio sin contar con lo necesario para otorgar una buena atención. Aquí, ¿qué sucede también? Como se los dijo la maestra Karen, dentro de los requisitos para la atención en los centros de cuidado está el consentimiento de la persona adulta. Y se da porque la persona regularmente es coaccionada. Y aquí encontramos muchísimas manifestaciones de violencia, de abandono, de negligencia, generada por los propios hijos. Perdón. Y de lo que se trata aquí es que ese consentimiento se dé no coaccionado, se dé de manera espontánea, que el adulto realmente quiere estar ahí. Y hay muy pocos centros privados en nuestro país que garantizan, por ejemplo, un geriatra de 24 horas, una atención integral y multidisciplinaria que permita que el adulto ejerza libremente sus derechos. Bueno, nosotros hemos realizado muchísimo acercamiento con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores e incluso se les ha ofrecido la colaboración para acompañarlos en la supervisión de estos espacios, no con la idea de cerrarlos, sino con la idea de capacitar a sus empleados, a los cuidadores, porque aun cuando la familia es el principal cuidador ahorita en nuestro país del adulto mayor, también lo es que cada vez más se están preparando personas para ser cuidadores formales. Y en ese sentido, un cuidador formal capacitado va a poder ejercer el cuidado a largo plazo de una manera respetuosa, de una manera cálida, de una manera en la que el adulto se sienta como en casa, en estos espacios de cuidado a largo plazo. Y en eso estamos trabajando, vigilando siempre que el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores se dé al 100%. Y si no es el caso, también les comentamos que hay una línea de 24 horas, que hay un espacio en el que nosotros les podemos asesorar qué hacer y a dónde acudir en caso de que sus derechos estén siendo vulnerados. Muchísimas gracias. También me gustaría dar oportunidad rápidamente de que la licenciada Alma Carbona estime estos cuestionamientos que ha hecho en el marco de algunas quejas que ha recibido este programa. Adelante, licenciada Alma Carbona, los cuestionamientos están en pantalla. Sí, muy amable. Muchas gracias, maestra Karen. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, porque estos cuestionamientos que nosotros nos estamos haciendo, muchas gracias, se refieren básicamente a lo que ya comentó la maestra, a estas 4 casas hogar para ancianos y a los 2 centros modelo.
Los cuestionamientos que vamos a hacer a través de un formulario bastante amplio tienen que ver con estas categorías. Uno, la estancia de personas residentes y visitas a partir de esta queja que ya se les comentó, que hemos recibido recientemente, a cómo están las instalaciones, sobre todo, que ya se ha dicho también en las presentaciones que nos han antecedido, al personal de cuidados y que tienen la función de la asistencia personal. Si bien es cierto, comentó la licenciada Medina, contamos con la norma para la atención y el cuidado, es importante saber en qué momento estamos a partir de la pandemia, qué tantas personas están bajo su responsabilidad de cada cuidador y cuidadora. Los servicios de nutrición y alimentación, los insumos de uso cotidiano. El número 4 y el 5, estas dos categorías, son muy importantes para nosotros porque al ser centros federales reciben un presupuesto. Y si bien es cierto, pues no hay presupuestos, ya se dijo en las presentaciones anteriores, no hay presupuestos suficientes. Sí quisiéramos saber en cuanto a la administración y la administración de estos presupuestos, cómo es que se manejan estos servicios de nutrición y alimentación derivado de las dietas calóricas, derivado de que una de las quejas que recibimos o en cuanto a la descripción de la queja es que los alimentos no los considera esta persona tan sanos, tan saludables, ¿no? Y los insumos de uso cotidiano. También por esta descripción, bueno, nos estamos informando de que no están siendo suficientes. Entonces, para nosotros estas categorías, aunque ustedes ven que solo son 7, son fundamentales para darnos una idea y tener no solamente el pulso de lo que está pasando en una presunta violación de los derechos humanos hacia las personas mayores, sino cómo están funcionando estos 6 centros a nivel nacional, ya que nosotros estamos actuando en el marco de la protección y la supervisión de los derechos humanos. Los servicios terapéuticos son muy importantes. Al parecer sí los hay, sin embargo, no todo el tiempo. Por ejemplo, hay un médico las 24 horas que esté, digamos, en la supervisión y en la revisión constante de la salud de las personas mayores residentes en los centros, sobre todo en los centros que son modelo de atención. Y entonces sí quisiéramos ver qué tanto se está cumpliendo esta norma de atención que es a nivel nacional y en específico estos servicios terapéuticos. Y luego el cupo. El cupo, la calidad de los servicios, como ya bien lo comentó la licenciada Medina y la maestra Karen, quienes tienen toda la experiencia en el tema, pues este cupo y calidad de los servicios para nosotros es muy importante porque precisamente por la pandemia hubo en algunas instituciones la suspensión de la supervisión y esta supervisión tiene que ser no solamente a lo que digamos, a lo que la observación nos puede dar, sino que esta supervisión en la calidad de ella tiene que cumplir más allá de la norma, porque si bien es cierto tenemos una norma estándar, pues la calidad tiene que ir más allá porque se está tratando con personas adultas. Entonces, para nosotros es muy importante, ya estaremos comentando los resultados en el cuadro de las actividades. Se ha propuesto la presentación de los hallazgos y de los resultados para el mes de noviembre. Esperamos darles pues algunos hallazgos interesantes y sobre todo detectar de qué manera es posible que estos centros y las casas hogar a nivel federal, que dependen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, puedan mejorar en un sentido de colaboración, pero también en un sentido de supervisión, de monitoreo, de garantía y de protección de los derechos humanos de las personas mayores, quien en esta dirección pues
tenemos el deber y la obligación de estar muy cercanas a ella, ya que así pues ha sido el trabajo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por mi parte es todo, era solamente complementar y muchas gracias. Muchas gracias, sería todo por la Comisión Nacional. A sus órdenes. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna institución desea realizar alguna pregunta o comentario? Sí, adelanto que por el chat nos están pidiendo que también nos puedan compartir la presentación. Les agradeceríamos que por correo o por WhatsApp nos puedan enviar la presentación que han usado para la exposición para poder compartirla con las instituciones. Entonces, bueno, observamos que no hay más observaciones y preguntas. Les agradecemos nuevamente a todos por su participación, por haber sido estrictos con el tiempo también, ya que todos han podido participar y dar espacio también a las preguntas. Solamente para concluir, recordarles que nosotros por correo electrónico les vamos a hacer llegar los documentos, tanto el plan de trabajo con las actividades ya aprobadas y además la siguiente reunión que vamos a realizar, proponemos que pueda ser el día 26 de agosto. En el caso del Perú, ese día es el Día Nacional de las Personas Mayores, ¿no? Y por ello queríamos proponer que puedas realizarse la reunión en esa fecha. Si no existe ningún inconveniente, bueno, les haríamos llegar la invitación para la siguiente reunión. Y la temática en esa ocasión para las exposiciones será el tema salud, ¿no? Pudiendo incluir también las intervenciones vinculadas a los efectos de la pandemia causada por la COVID-19, ¿no? Creo que ambas temáticas podrían reunirse si es que advertimos que son varias las instituciones que quieran, que deseen poder realizar las exposiciones o son muchas, entonces podríamos incluso extenderla a una siguiente fecha también para las demás, pero vamos a ir viendo cómo nos organizamos en tiempo, sobre todo porque nos interesa que podamos dar al menos 15 minutos para una exposición adecuada de cada institución. Comentan aquí por el chat que es el 28 de agosto en el caso de México, entonces creo que podría darse en ese contexto también la reunión. Perfecto. Entonces, sin más que decir, les agradecemos nuevamente por la participación. Muchas gracias a todos y todas y esperamos verlos también en la siguiente reunión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, es faringitis, no se me vaya. Hasta luego a todos y todos. Hasta luego, gracias. Mandaron. Y esto también. No sé quién sea. Entonces,